Mariposa Nocturna, como quejándose de la noche. Tu historia contada por ti. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Buenas madrugadas, soy Pamela Chu y en un episodio más de Mariposa Nocturna. Y fíjense, hermanas y comadres, que a veces la gente piensa que la gente es normal, que la gente no tiene problemas. Miras a la gente, miras a los fans, miras a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos y piensas que han tenido una vida de tranquila, una vida de lujos, una vida de comodidades emocionales. Y resulta ser, hermanas, de que no, que es todo lo contrario. Y en la emisión del día de hoy tenemos a una fan que le vamos a poner Carola. Le vamos a poner Carola porque es su historia contada por ella. Y ella ha tenido la desventaja de tener una niñez con problemas, una juventud y una adolescencia colmás. Cuando una persona se acerca a ti y te da su amor, su confianza, jamás te vas a imaginar que llegan a tu vida con otras intenciones. Y menos si vienes de una familia que, pues, igual y no perfecta, pero sí con creencias religiosas cristianas. Entonces, vienes, la gente, pues, Dios es perfecto, nosotros no. Nosotros juzgamos a la gente sin saber el por qué. Y a lo mejor alguna de las personas que están oyendo este podcast de esta noche se van a identificar con Carola. ¿Por qué? Porque Carola tuvo algo que ver sentimentalmente con otra mujer sin ser lesbiana. Pero ¿qué fue y qué la orilló a esto? Ella nos lo va a contar de viva voz. Dejo los micrófonos para Carola. Carola, muy buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, esta es mi historia contada por mí. Mi historia comienza a la edad de 7 años, 7, 8. Yo creo que la raíz de todo esto fue que siempre hubo una exclusividad de mí en una prima mía. Siempre he creído que hay una exclusividad durante mi adolescencia, mi juventud, todo eso. Pero todo empieza a mis 7 años porque mi abuela es, aún sigue siendo un poco racista. Yo lo veo de esa forma porque pues yo soy de una tez morena y mi prima era blanca. Ella siempre tuvo preferencias por mi prima. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos paradas esperando el camión porque a las dos nos gustaba acompañar mucho a mi abuela al centro porque nos compraban las cositas esas que vendían aquí. Yo soy de Nuevo Laredo y si alguien lo recuerda, vendían en el centro las cositas de 5 pesos, vendían muchas cositas que pues cuando uno es niño pues te llaman mucho la atención. Recuerdo yo muy bien que estábamos paradas esperando el camión y mi abuela tomó una decisión de a quién llevar. Ahora que estoy grande me doy cuenta que yo creo que pudo habernos llevado a las dos, simplemente ella, su preferencia fue no llevarme a mí. Me dijo que no podía llevar a las dos, que porque era mucha responsabilidad, que íbamos a andar jugando, que no nos podía cuidar a las dos y me dejó a mí parada. Yo vi cómo se subieron al camión. A mí la verdad, yo en ese momento yo quería llorar, yo quería todo. Me dejó ahí parada en la esquina, o sea, es una sensación que sientes muy feo porque sientes un rechazo y así fue toda mi niñez. También en otras ocasiones, a veces mi abuela decidía comprarnos ropa, blusas, a veces vendían en aquel tiempo pues de muñequitos, de caricaturas y mi abuela siempre me decía, tú pídele a tu mamá y le compraba a mi prima y a mí nunca me compró nada, o sea, nunca hubo una atención hacia mí. Ahí empezó todo. Después pues ya en mi adolescencia, cuando yo entré a la secundaria, pues a mí el estudio siempre me ha gustado mucho y todo eso, pero yo entro a la secundaria y mi mamá estaba en un momento de depresión porque mi papá la había engañado. Mis padres eran cristianos, mis padres aún estando en la iglesia, mi padre engañó a mi mamá 2 veces
con la misma mujer, y pues mi mamá cayó en depresión. Yo en ese momento pues no lo entendía. Mi mamá me dejaba en los recreos esperando el lonche, no llegaba, me decía que iba a llegar y yo me paraba a esperar el lonche, y yo recuerdo que hasta mis compañeras ya no se querían juntar conmigo porque me decían, es que tú te vas todo el recreo a pararte al portón y nadie viene. O sea, pareciera que yo no tuviera pues una mamá. Cuando yo salía de la secundaria yo me tenía que ir caminando a la secundaria porque pues mi mamá básicamente no existía en mi vida por su depresión de ella vivía metida dormida. No, en sí la verdad yo no tengo recuerdos con ella de mi secundaria ni nada. Pues siempre me sentí muy sola, siempre sentí que nadie se preocupaba por mí. Cuando a veces pues mi mamá no llegaba y pues no llegaba y no me daba el lonche ni nada, mis compañeros me daban pues me invitaban de la comida que ellos llevaban. Yo recuerdo que tenía una amiga que siempre llevaba ensaladas porque su mamá le hacía, y es una tristeza que tú sientes porque tú dices, yo quisiera, o sea, y hoy en día, o sea, yo me pongo a pensar, hay muchos niños, cuando yo estaba en la secundaria, yo miraba cómo jóvenes, niños, muchachitos, tiraban el lonche de su mamá, cuando, o sea, yo decía, ¿por qué? O sea, cuando tú desearías que tu mamá te diera ese lonche a ti, o sea, tú quisieras que alguien te llevara de comer. Ahorita ya los jóvenes ahorita ya no valoran. Tenía un compañero que se quejaba porque su mamá iba por él todos los días, se ponía en el portón y él se enojaba y decía, me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza que vengas por mí. Y yo decía, yo desearía que mi mamá estuviera ahí parada esperándome para yo poder salir e irme con ella. No me importaba si venía por mí en un carro, si venía por mí en una camioneta, a mí no me importaba eso, que aunque fuera por mí caminando, yo veía cómo las mamás de muchos niños iban por ellos con su paraguas caminando en el sol, y yo a veces hubiese deseado tener esa atención. Yo terminé mi secundaria a pesar de todos esos problemas que yo tuve, de la soledad que sentí, de que a veces no le entendía trabajos, me encargaban pues muchas maquetas, y a veces mi mamá yo se las pedía y ella simplemente me ignoraba, no me hacía caso. Entonces pues yo tenía que hablar con mis maestros. Les agradezco mucho en ese tiempo a mis maestros que me dejaban hacer los puntos de esos trabajos de otra manera, o sea, de ir a barrer los salones en la tarde, de ir a cuidar a niños, o sea, todo eso yo lo tuve que hacer, y a pesar de todo eso que yo viví y todo eso que pasé, yo terminé mi secundaria con el deseo de seguir estudiando mi preparatoria porque yo quería ser una enfermera, yo quería estudiar todo eso, y pues la vida no me lo permitió. Después entré a la preparatoria. El día de la graduación yo le comenté a mi mamá que yo quería pues ir a mi graduación, pues es un deseo que todos tenemos, de que vas a tu graduación. Aunque yo había pasado y sufrido todo eso, yo tenía unos amigos que pues le doy gracias a Dios que los encontré porque siempre fueron muy atentos conmigo. Una amiga mía siempre fue me invitaba de su lonche. Yo le agradezco mucho a ella, a su mamá, porque yo sé que a lo mejor ella le contaba a su mamá y su mamá pues también le daba lonche para mí. Pues yo deseaba ir a la graduación, yo le comenté a mi mamá simplemente dijo que no, que para qué, que era un gasto, que esto, que el otro, en fin. No fui a mi graduación, mi mamá no fue. También tuve un festival del Día de las Madres. En ese festival del Día de las Madres, pues como yo canto, yo ese día decidí cantarle una canción a mi mamá, porque yo, a pesar de que yo sabía que mi mamá lo que estaba haciendo estaba mal y yo me sentía triste por lo que ella hacía, yo sabía que era mi mamá y que a pesar de todo, porque yo entendía que ella estaba pasando en un momento difícil también, a lo mejor en un momento de depresión, yo la entendía, o sea, a pesar de todo eso, y yo ese día, el Día de las Madres, yo con mucha felicidad, mucha emoción, yo deseaba cantarle una canción el Día de las Madres, y recuerdo que ella me dijo que iba a ir. Cuando yo me subo al escenario,
Mi mamá nunca no estaba, yo la buscaba por todos lados, yo quería ver dónde estaba porque pues yo le quería dedicar esa canción y no estaba, nunca apareció en ninguna asamblea, en ningún lugar de esos, nunca estuvo presente. El día de mi graduación, como comento, pues no asistí, mi madre no me quiso llevar y pues ella tampoco no quiso ir. Pasé a la preparatoria, entré a la preparatoria, yo iba a estudiar porque yo lo que quería era seguir estudiando. Entonces duré un mes estudiando bien, yo no le hablaba a nadie, no me juntaba con nadie, yo veía jóvenes que se llevaban, jugaban en la preparatoria como si estuvieran también en la secundaria, no valorando pues todo lo que sus papás hacían, el esfuerzo, ¿verdad? Y en cambio yo pues no, o sea, yo aunque mi mamá no estaba conmigo, yo trataba de valorarlo, por lo que ellos me podían dar. Conozco a una compañera, ella se acerca a mí, yo no me acerqué a ella empezó a acercarse a mí, me empieza a invitar que vayamos al parque en las tardes, pues yo empiezo a aceptar, pues para mí se convirtió como que si tu mejor amiga, era mi mejor amiga para mí. Pero después ella empieza a tener detalles conmigo, me empieza a llevar aretes. Ay, mira, mira estos aretes y me acordé de ti. Después me llevaba regalitos, detalles que nunca nadie me había hecho, nunca nadie había tenido conmigo. Entonces yo empecé a sentirme como protegida, como empecé a sentir como que podía confiar en alguien, en que a alguien yo le preocupaba, empecé a sentir que al fin a alguien yo le estaba importando y en aquel momento yo creí que estaba enamorada, pero no era un enamoramiento, era simplemente el que yo me sentía sola y necesitaba refugiarme en alguien y llegó ella y entró en mi vida de esa manera y entonces ella un día me confiesa que yo le gusto y que quiere andar conmigo y yo como me sentía como no sé si comprometida porque me regalaba cosas y porque yo me sentía segura y yo en ese momento yo sentía que yo jamás quería separarme de esa persona, yo la quería en mi vida siempre, entonces yo acepté cuando ella, la primera vez que ella me quiere dar un beso y que quiere tener, ¿puedo decir relaciones? Sí. La primera vez que ella me quiere intentar dar un beso, después me pide que tengamos relaciones, para mí fue muy feo, fue algo muy raro, sentía asco, no me sentía bien, no era algo que a mí me gustara, algo que a mí me complaciera, pero yo lo hacía porque yo me sentía segura con ella y yo no quería dejarla, entonces yo seguí mi noviazgo con ella a escondidas, yo le mentía a mi mamá y le decía que según iba a ir a caminar a un parque cuando en realidad me iba caminando yo hasta la casa de ella nunca fue a verme a mí, iba yo a altas horas de la noche, iba a veces hasta de las 12 de la noche, me regresaba hasta las 4 de la madrugada caminando yo sola. O sea, no le tenía miedo a lo que me pudiera pasar en la noche. O sea, yo quería estar con ella, yo me sentía a gusto con ella, sentía que ella me entendía, me sentía bien. Un día mi mamá se da cuenta, me sigue en el carro y entonces me encuentra con ella afuera de su casa y ella dándome un beso. Mi mamá se bajó del carro, me agarró del cabello, me jaló del pelo y me subió a la camioneta y le gritó de cosas a esta muchacha. Yo sentí muy feo porque pues yo sentía que era el amor de mi vida ella, que yo estaba enamorada. Yo sentí feo que le dijera eso. Yo pensé que ella ya nunca me iba a querer volver a hablar. Empecé a sentir un temor de que ahora iba a volver a estar sola. Y yo me acuerdo que me peleé con mi mamá esa vez al grado de que discutimos. Entonces mi papá y mi mamá pues son cristianos y ellos
Mi padre era más fuerte, me imagino yo, en las cosas de cómo decirlas, y me deciden correr de la casa. A mis 16 años me corrieron de mi casa. Yo me tuve que ir a vivir con mi tía. Mi tía, gracias a Dios, me aceptó así. Ella entonces empezó a pagarme la preparatoria. Gracias a Dios, ella me ayudó mucho. Ella me daba para mis comidas, para mis lonches. Se volvió como que si fuera mi mamá. Ella me llevaba a la preparatoria también, pero yo seguía aún todavía sintiendo que yo me sentía más protegida con esta muchacha. Pero un día, un diciembre, justo un 23 de diciembre, ella me provoca un desgarro vaginal. Empecé a sangrar mucho de mi parte. Me dio una hemorragia, empecé a sacar coágulos. Cuando yo llegué al hospital, yo llegué convulsionándome. Inclusive los doctores me decían, no sabemos cómo es posible que hayas llegado viva porque perdiste mucha sangre. Ni siquiera necesité que me pusieran sangre. Era algo muy sorprendente porque de verdad yo sacaba unos coágulos que en verdad, o sea, eran demasiado grandes. No, o sea, era muy feo. Yo llegué convulsionándome, como les digo, me metieron. Ella me introdujo los dedos y no sé si traía las uñas largas o no supe muy bien si las traía largas o cómo fue que pasó. Solo sé que al momento de que ella me metió los dedos en mi parte, de repente empecé a sangrar como si orinara y después empezó a salir bastantes coágulos. Yo llego al hospital, llego pues así convulsionándome. Entonces pues ya yo pierdo la conciencia de todo. Yo cuando me despierto no supe qué me hicieron, no supe nada. Tenía 16 años. Yo despierto en un cuarto ya, yo bien en mi cuarto. Yo solo miraba mis manos y las miraba llenas de sangre. No sabía qué había pasado. De repente entra mi mamá al cuarto y yo quería llorar porque no sabía qué hacer en ese momento. O sea, a pesar de todo lo que había pasado, aún seguía yo pensando en esa muchacha cuando ella ni siquiera estuvo ahí afuera, o sea, viendo a ver qué había pasado, nada. Ella se fue a su casa después de que me pasó eso. Ella huyó, por así decirlo, se fue a su casa. Mi mamá fue a reclamarle, se armó todo un show que me tuve que regresar nuevamente a la casa de mi mamá. Cuando yo regresé a la casa de mi mamá, todavía había como un rechazo de que no aceptaban eso, y aunque ya me había pasado todo eso, yo seguía todavía queriendo seguir con ella. Entonces, por un momento yo dije, ¿para qué voy a estar sufriendo? ¿Y para qué la voy a hacer sufrir a ella si va a ser algo imposible? Entonces yo decido ya no hablarle, pero ella me manda unos mensajes diciéndome que me salga de mi casa otra vez y que ella se iba a ir a vivir conmigo, que íbamos a vivir juntas, que ella iba a trabajar. Y yo pues decido salirme de mi casa. ¿Por qué? Porque me sentía segura nada más con ella, en ningún lugar más me sentía segura. Se me olvidaron mis estudios, perdí a mi mamá mucho tiempo, perdí a mi papá mucho tiempo, mi abuela no me hablaba, nadie me quería ver, perdí muchas cosas por tener esa relación, o sea que solamente me prometía cosas. Ella me dijo que me saliera de mi casa otra vez, me volví a salir. Me tuve que ir a vivir con una amiga, una conocida, porque ni siquiera era mi amiga. Me hizo muchas cosas, me robaba mi ropa, me robaba mi maquillaje, me robaba todo. Hacía que me metiera con hombres que yo no quería, o sea, pero lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, pues no comíamos, porque necesitaba dinero. Esta muchacha que me dijo que según se iba a venir a vivir conmigo, nunca dejó a su mamá. Yo le decía cada vez que la miraba, oye, ¿y cuándo vas a hablar con tu mamá para que tú también te salgas de tu casa? Y ella tenía miedo de salirse de su casa,
pero sí hizo que yo me saliera de mi casa. O sea, a veces no nos cegamos pensando que estamos enamorados cuando en realidad no es así. O sea, entonces fue muy feo todo eso lo que viví. Después, pues entonces yo un día pues fui creciendo, cumplí los 17 años y empecé a pensar más las cosas. Me di cuenta de que todo estaba mal, de que ella nunca se iba a salir de su casa. Entonces decido yo por mí misma irme a mi casa. La bloqueé de todos lados, pero yo seguía sintiendo la necesidad de estar con ella. Entonces yo me regreso a mi casa y yo quise empezar a buscar otra persona, porque conocemos mucho la frase esa de un clavo saca otro clavo. Entonces yo quería aplicar eso de un clavo saca otro clavo. Yo dije, pues me voy con un hombre que me haga olvidarme de ella. Empecé a tener muchos novios, pero entonces fue cuando me di cuenta de que tal vez nunca nadie me iba a querer, porque cada vez que yo tenía un novio, yo quería ser honesta con ellos, porque yo sé que un día se iban a enterar, porque yo y ella teníamos muchas fotos en redes sociales, un perfil mío quedó, se me olvidó mi contraseña. Yo sabía que un día iba a salir a la luz, pues que yo un día caí pues en el lesbianismo, pues yo tenía temor a que un día ellos se dieran cuenta. Entonces yo prefería ser honesta con ellos. Empezaba una relación, duraba una semana, y a la semana yo les comentaba, mira, yo viví esto, pasé el otro. Le platiqué todo lo que había pasado y ellos me decían que no pasaba nada, pero a los 2 días, a los 3 días, ya no me contestaban los mensajes, ya no me hablaban, me bloqueaban. Y así tuve como aproximadamente unos 8 parejas que fueron como quedantes, por así decirlo. Solamente salíamos, les platicaba mi historia y como que pues no les agradaba, no les gustaba. Y un día yo dije, pues ya no voy a buscar a nadie, ya no quiero saber yo de nadie. Entonces un día conozco a mi esposo ahora actualmente y empiezo a salir con él con el miedo de cuando le fuera a contar todo, que me volviera a decir que no quería nada conmigo, que me bloqueara o así. Yo le platico a él a la semana igual y le platico todo, le explico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que él me dijo que no pasaba nada, que eso había quedado en el pasado y que no tenía nada que ver con el presente. Eso para mí fue un alivio, o sea, de que pues ya, o sea, yo dije, al fin encontré a una persona, o sea, encontré a la persona ideal, o sea, pues entonces duró 4 o 5 meses de noviazgo con él. Y a los 5 o 4 meses yo decido juntarme con él, porque mis papás se volvieron después de eso más estrictos conmigo. Mis papás no me dejaban estar tal noche con él afuera. A las 10 de la noche yo ya tenía que estar adentro de la casa. Y conforme iban pasando los días, cada vez mi papá quería que yo me metiera más temprano y más temprano, hasta que llegó un momento en el que yo sentí como que me asfixió tanto que yo busqué la manera de irme otra vez de la casa. O sea, yo quería irme, yo lo que no quería era estar con mis papás porque te asfixian. Y es algo que a veces los padres no se dan cuenta, que a veces uno como padre exigirle tanto a los hijos, a veces creo que hasta hace peor a un hijo cuando tú le exiges demasiado. A veces a lo mejor y no necesitas exigirle tanto, solamente ellos necesitan que tú les des consejos. Es como a mí nadie me aconsejó de cuando yo tuviera relaciones, de cómo me tenía que cuidar, de que si tenía que usar tal protección. Yo a quién le pedía un consejo, yo todo lo que pasé lo tuve que ir aprendiendo yo sola, y es algo muy difícil, y a veces los padres creemos que es algo que no podemos platicar con nuestros hijos, pero yo creo que es muy importante, porque al final de cuentas
quieras o no, a escondidas o no, un día lo vamos a hacer porque somos jóvenes y yo creo que como padres también fueron jóvenes y un día lo hicieron también, y yo creo que lo mejor es que, ¿sabes qué? Está mal a lo mejor que un día tengas a temprana edad relaciones, pero mira, si lo llegaras a hacer, cuídate, usa esto, den información, que a veces muchos padres ya ahorita se asustan porque en las escuelas enseñan acerca de varias cosas de sexualidad, cuando en realidad yo creo que ahorita es más cuando uno como joven debe de estar más pues informado sobre eso. Pues bueno, yo buscaba la manera de yo salirme de mi casa, yo otra vez quería huir, me fui con él. Hasta la fecha él, la verdad, ha sido un hombre muy bueno, muy trabajador, no toma, no fuma, no se droga, no nada. Él es muy bueno, es un hombre muy, muy bueno, la verdad, yo no tengo quejas de él, pero en estos momentos yo me siento como no sé qué hacer porque hace poco tuve un embarazo de él. Fue un embarazo planeado, siento que fue por un emocionalismo. Cuando yo supe de mi embarazo, yo por un momento no lo quise. Y yo sé que a lo mejor unos me van a decir, pero sí fuiste buena para estar haciéndolo, yo lo sé. Pero era un momento en el que yo sentí que no estaba bien ni económicamente, ni era lo que quería. Yo tengo mi sueño de yo estudiar enfermería, de acabar mis estudios. A mí me gustaría mucho terminar mis estudios, la verdad. Y no puedo, o sea, yo cuando supe que estaba embarazada dije, ya no voy a poder hacer nada. Ya no voy a poder hacer nada. No me sentía lista emocionalmente. ¿Cómo le voy a dar amor a alguien que a lo mejor no ha recibido amor? No sé hasta la fecha aún al 100% lo que es, pues que te den amor. Y no sé si me está pasando la misma situación con este muchacho otra vez, así como me pasó con esta muchacha, pero ahora él en hombre. Si no sé si es la costumbre, el no querer sentirme sola, el no querer estar sola. Y a veces pienso y quisiera hacer muchas cosas, quisiera estudiar, quisiera aprender aunque sea hacer otras cosas. A lo mejor ya no me dio la oportunidad de seguir estudiando lo que quería, pero poder aprender otras cosas, no sé, maquillajes, uñas, todo eso. Y pues ahorita mi pareja, él ya quiere formar familia, él ya quiere tener un bebé, ya todo eso, y yo pues aún no me siento lista ni nada de eso. Cuando yo salí embarazada, me di cuenta al mes que yo estaba embarazada. Yo sentía muchos dolores en mi espalda, en mi cadera. Yo no sabía que tenía amenaza de aborto en ese momento porque pues era primeriza. O sea, era yo primeriza, no sabía yo nada sobre los embarazos y pues como ven, mi mamá nunca ha estado para mí, mi mamá no es una persona que se preocupe hasta la fecha tanto por mí, no lo he entendido, pero yo pues ya la he perdonado y la entiendo, ¿verdad? Pues yo sentía muchos dolores y por miedo a que me critiquen, por miedo a que me juzgara mi mamá, mi papá, que me dijeran que estaba exagerando, porque mi hermana había tenido, tengo una hermana y mi hermana había tenido un embarazo reciente. Y yo una vez me quejé y les dije que me dolía mucho mi espalda cuando apenas tenía un mes, y ellos lo que hicieron fueron reírse de mí y decirme, eres una exagerada, ya ni tu hermana, que es más chica que tú, fue tan exagerada como tú. Esas palabras fueron algo que yo me dio tanto miedo ya, o sea, decir algo. A nadie le decía yo que me sentía mal. Había días en los que yo no aguantaba ya mi cadera, mi espalda, y yo no decía, hasta que un día sangré y fui a consulta y me dijeron que mi bebé ya no tenía latidos. Pero tal vez eso no hubiera pasado si yo hubiera ido antes a checar eso.
a checarme, pero por miedo a decir lo que siento, por miedo a decir el cómo, lo que quiero, por miedo a todo eso, pues no dije nada. Con mi esposo ahorita actualmente, yo como les digo, es un buen hombre. Por eso a veces yo pienso y digo, ¿para qué voy a arruinar algo que ya está muy bien formado? No tenemos ahorita nuestra casa, apenas estamos empezando, pero allí pues no sé si es la costumbre de estar con él, pero yo me siento bien con él. Solo hay momentos, no sé si sea que tal vez los problemas de mi niñez todavía me siguen y a veces a lo mejor, porque a lo mejor yo siento que todos esos problemas de mi niñez me siguen hasta la fecha y yo sé que él sí me quiere de verdad, pero a lo mejor yo no puedo lograr verlo porque estoy tan dañada que tal vez necesito ayuda mejor profesional y lo he intentado, pero es algo que te marca toda tu vida, o sea, y siempre, o sea, aunque yo quisiera, o sea, yo a veces trato de no querer olvidarlo y a veces la gente me ve feliz y me ve normal y me ven risa y risa y todo eso, pero cuando yo estoy en mi casa, hay momentos que yo me encuentro sola, cuando él está trabajando, yo decaigo, o sea, me da una tristeza, me pongo a llorar yo sola. Y eso es algo que la gente pues no se da cuenta porque pues no vive contigo. La muchacha esta que empezó una relación conmigo, ahorita actualmente pues ella está feliz en su casa, con su familia, no perdió nada, está trabajando, se compró un carro, o sea, ella está feliz, ella está como si nada y la única afectada que quedó al final de cuentas pues fui yo. Yo les quiero dar un consejo a las jóvenes, ya sea hombre, mujer. Si tú estás pasando por una situación así, no te vayas al momento de que te hable un hombre, una mujer, te hable y que te quiera sacar de tu casa y que te empiece a hacer promesas y todo eso. No lo hagas solamente porque te sientes sola y quieres a alguien, porque entonces vas a sufrir tal vez todas estas cosas que yo pasé. Puedes perder a tu familia, puedes perder a tus seres queridos y la dignidad. Y a los papás les aconsejo que escuchen más a sus hijos, que no sean tan, por así decirlo, a veces entramos en un religiosismo cuando estamos en una religión cristiana. A veces entra mucho el religiosismo de que mi hijo no hace esto, mi hijo es bueno, se fanatican en las cosas, creen que porque son cristianos y van a la iglesia tienen que ser tal cual perfectos y no es así, miren todo lo que yo sufrí por causa de eso, mejor escúchenlos. Oren por ellos, no los obliguen. Cuando el momento de tú correrlos de tu casa, le estás dejando que el enemigo entre a la vida de tu hijo, o sea, que lo destruya, porque eso me pasó a mí, me destruyó como joven, me destruyó en mi adolescencia, o sea, y hasta la fecha de ahora, o sea, mentalmente yo estoy pues dañada psicológicamente y sentimentalmente y pues nada, pues esa es mi historia y les quiero dar muchas gracias a los que nos escuchan. Y pues muchas gracias por la oportunidad a Pamela. Y pues esta fue mi historia y espero y les sirva de algo. Mariposa Nocturna. Como quejándose de la noche. Tu historia contada por ti.